hablamos de pacto. Y Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que permanentemente ha hecho pactos con el hombre para recordarles cosas. Y todas las cosas que les recuerda, así sea la ley, es para bien. Es para demostrar su amor, su gracia, su misericordia. Dios hizo un pacto allí en el principio de la humanidad, del hombre, cuando lamentablemente el hombre actuó mal y Dios tuvo que mandar un diluvio para que, como juicio. Y después que terminó el agua y después que salió el sol, apareció el arco iris, que todos lo conocemos, que todos lo hemos visto después de una lluvia y cuando sale el sol. No es ni más ni menos que una señal que Dios puso. Sabemos que el arco iris ocurre, pero resulta que Dios lo usó como una señal. Y cada vez que llueve y termina la lluvia, nos recordamos que Dios dijo: nunca más voy a destruir al hombre con agua, nunca más. Y lo que hoy vamos a ver también es una señal de pacto, porque Dios usa elementos simples, que nosotros podamos verlo, tocarlos, para que recordemos cosas tan sagradas y tan altas que Él hace. Y así como Dios usa la lluvia y el sol cuando la lluvia se detiene y nos recuerda un compromiso de Dios, así también Dios mandó a que ofrecieran un corderito, algo que tenían a mano siempre, para recordar la gracia y el amor de Dios y el pacto de Dios. También Dios permite esto, que no es más ni menos que agua, nada más ni menos que un recipiente de agua donde alguien se sumerge y también hace un pacto. Y luego tendremos otra señal visible de pacto en el pan y en el vino. Todo esto lo hace Dios simplemente para acercarse a nosotros y que nosotros estemos siempre cerca de Él. Y qué menos que recordar algunas cosas que simboliza el bautismo. Tal vez se me ocurrió pensar en otro tema, pero no hay otro tema, un día tan especial que no sea señalar qué es esto que estamos haciendo. Porque si bien para Santi es la primera vez, pero para todos nosotros hemos visto muchas veces y no es malo, es más, es muy bueno que recordemos algunos principios que Dios determinó que ocurrieran cuando esto se hace. Y es bueno, ¿por qué? Porque cantábamos: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te doy, Señor, mi corazón. Y en la señal visible de esto está lo que nosotros le damos al Señor. Le damos nuestra vida, pero se la damos para siempre. Dios hizo pactos y Él nunca falló a su pacto. Y cuando nosotros hacemos pacto, a Él le agrada que no nos volvamos atrás. Por eso quiero que veamos algunos puntos rápidos para que podamos refrescar nuestra mente. Esto que vamos a hacer se llama bautismo, ¿verdad? Bautismo. ¿Qué es el bautismo? Una señal visible. Visible, porque se hace público. Una señal visible y pública de que hacemos un compromiso con Dios. Nosotros estamos aceptando la parte que a nosotros nos corresponde. Cuando alguien se bautiza, acepta la parte que le corresponde, mientras el Señor Jesucristo ya hizo su parte.
El Señor Jesucristo murió en la cruz, el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y nosotros cuando nos bautizamos decimos: acepto la gracia del Señor Jesucristo y me comprometo a vivir en obediencia y a vivir para Él. Por eso es un acto público. ¿Quién puede bautizarse? Y bueno, simplemente tienen y pueden bautizarse aquellos que un día aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, no otro, porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero se cree, luego en obediencia como señal de pacto se bautiza. Por eso, ¿quién puede bautizarse tan simplemente o tan importante como aquel que ya un día aceptó al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Por qué debemos bautizarnos? Nos habremos preguntado tantas veces. ¿Y por qué tengo que bautizarme? Y si no me bautizo, ¿cuál es el problema? Bueno, porque es un compromiso que hacemos con el Señor primeramente, de obediencia, de sujetarnos a su voluntad, de andar en sus caminos. Y así también entramos a la comunión de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es una ordenanza que Dios nos dejó, que le dijo a los discípulos: id por todo el mundo, haced discípulos predicando el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado. Es un mandato del Señor y por eso nos bautizamos. Hay otros significados más. Quiero pasarlos, pero quiero que lo tengamos, lo renovemos. Otros significados más. Es una declaración. Y sí, es una declaración pública y visible de nuestra fe. Y tengámoslo presente. Es una declaración pública y visible de nuestra fe. Es una declaración pública de algo que ocurrió primero en nuestro interior. Primero aceptamos al Señor Jesucristo, Él entró a nuestros corazones, somos una nueva criatura en Cristo, dice la palabra, y nosotros ahora lo hacemos público de esta manera. ¿Qué estamos diciendo? Un día vine a Cristo, un día fui perdonado de mis pecados, ese mismo día pasé a ser hijo de Dios. Y yo lo quiero tener presente. Así dice el que está aquí. Yo un día acepté a Cristo, un día entró a mi corazón y quiero tenerlo presente en mi mente y en mi corazón. Por eso hago esto público, para nunca olvidarme de lo que hice. Y quiero que todos lo sepan. Por eso está usted, por eso estamos aquí, porque Santi hoy día va a decir: yo quiero que todos sepan que yo acepté al Señor Jesucristo y me comprometo a vivir una vida en obediencia a sus principios. Y para todos aquellos que estamos, es un compromiso o un recuerdo de nuestro compromiso que hicimos un día de vivir para Cristo. No es una sola vez. El compromiso se hace una sola vez, pero tenemos que vivir cada día en obediencia y estamos comprometidos a andar con Cristo. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es lo que hacemos y lo que hace cada uno que pasa por aquí. No se avergüenza. Por eso es público y es algo agradable, no es para avergonzarse. No nos avergonzamos del Evangelio, porque verdaderamente es el poder de Dios para salvación. Fuimos salvos por Cristo, por el poder de la obra del Señor Jesucristo. Es una declaración pública de una decisión personal. Nadie obliga a nadie a bautizarse. Es importante hacerlo, es un acto de obediencia. Si quiere lo hace y va a tener bendición y Dios va a cumplir la parte que a Él le corresponde de su pacto, pero si quiere no lo hace.
Bueno, si no lo hace, probablemente tenga sus consecuencias, no haya comunión íntima con Dios, no pueda haber comunión íntima con la iglesia, pero es una decisión personal. Yo he tomado esta decisión y permanezco firme y nunca me volveré atrás. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Qué le parece si hacemos memoria del día que aceptamos al Señor Jesucristo y hacemos un balance de nuestra historia, de la historia de nuestra vida en el camino del Señor? Aquel día cuando nos bautizamos dijimos, yo tomo una decisión pública de nunca volverme atrás. Esto es lo importante de la vida con Cristo. Quiero que todos lo vean. Quiero que todos lo vean. Señor, yo te voy a seguir hasta el fin. ¿Qué tal el compromiso, no? Señor, te voy a seguir hasta el fin. Es una declaración pública que voy a servir al Señor. Se va poniendo un poco más seria la cosa. Es una declaración pública que yo voy a servir todos los días de mi vida al Señor en obediencia para todo lo que Él quiera mandarme a hacer. De hecho, el Señor mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, hagan discípulos y bautícenlo. Este es el primer mandamiento que Dios nos ha dado a cada uno. Es una declaración pública, aquí estoy presente ante todo lo que están mirando. Yo voy a servir al Señor todos los días de mi vida. Y aquellos que estamos hace mucho en el camino del Señor debemos recordar esto. Y para cada uno que se bautizó, no es bautizarse y olvidarse. No es bautizarse y seguir la misma vida de siempre. No es bautizarse y bueno, ya está, me comprometí con el Señor, hice en obediencia lo que me mandó y listo. No puedo seguir igual, no debo seguir igual. Me comprometo con el Señor a servirle, a seguirle, a testificar de Él, y esto es lo que debe ocurrir en cada una de nuestras vidas. Es una declaración pública que yo determino identificarme con Cristo. Lo sabemos. Yo he determinado identificarme con Cristo. Me identifico en su muerte, me identifico en su sepultura y me identifico en su resurrección. Porque el Señor Jesucristo, para con cada uno de nosotros, para sellar el pacto con cada uno de nosotros, Él murió en la cruz. El Señor murió en la cruz. El Señor dejó los cielos. El Señor dio su vida. El Señor fue sepultado, pero también resucitó. Y nosotros hacemos un pacto de identificarnos con Cristo de esta misma manera. Cuando venimos al agua, estamos recordando cuando vinimos a Cristo. Estábamos en necesidad. Estábamos en problema. Alguien nos habló del Señor Jesucristo. Alguien nos dijo que si veníamos a Cristo, Él podía cambiar nuestra vida. Y visiblemente, ante un público, estamos diciendo cuando venimos al agua, así vine a Cristo un día, en necesidad. Cuando me introduzco en el agua, estoy diciendo, estoy dispuesto a morir por Cristo. Así como Cristo un día murió, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. ¿Qué le parece? Estoy dispuesto a que mi vieja naturaleza, ¿qué es la vieja naturaleza? Esos deseos que tenemos que no son agradables a Dios. Eso que me inclina permanentemente a hacer lo que a Dios no le agrada y lo que a mí me agrada. Ese hombre viejo que resucita cada vez.
Estoy dispuesto a que muera definitivamente para que Cristo viva en mí. Cuando me introducen en el agua, estoy diciendo, acá dejo muerto al viejo hombre. Lo que pasa es que muchas veces vamos, lo sacamos del agua y le permitimos hacer algunas cosas que a nosotros nos agradan. Pero esto estamos diciendo. Así como Cristo murió y fue sepultado, yo sepulto mis malos deseos. Yo sepulto mis malas acciones. Yo sepulto mi voluntad para hacer la voluntad del Señor. Porque cuando salgo del agua, digo, he resucitado a una nueva vida. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y que no se nos olvide. Por eso lo hacemos todo. Por eso decimos que tenemos que obedecer. Porque es una señal visible para nosotros mismos. Que un día tomamos el compromiso, que un día aceptamos a Cristo, que el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos bendijo con su muerte y su resurrección. Pero nosotros estamos dispuestos a identificarnos con Cristo de la misma manera. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntos con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es que solo quedamos con una nueva creación, no es que quedamos solamente siendo diferentes, es que debemos andar en vida nueva. Y esto es lo que significa el bautismo. Me comprometo todos los días de mi vida, en mi casa, en el trabajo, en la actividad diaria, para con la iglesia y para con los hermanos, en andar de una manera diferente. Qué importante es este punto. Es una declaración pública, fíjese, ante el reino de las tinieblas, de que yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. El Señor hace bien todas las cosas, porque el enemigo no conoce tu corazón, pero sí el enemigo puede ver la actitud que has tomado, la determinación que has tomado, el caminar tuyo diario, lo que haces y lo que dices. De esa manera el enemigo se entera qué hay en nuestro corazón, porque el Señor conoce nuestro corazón, pero el enemigo solamente sabe qué hay en nuestro corazón y qué decisión tomamos cuando nosotros caminamos, hacemos, actuamos y hablamos. Entonces, cuando estamos aquí parados y cuando somos sepultados en el agua y cuando nos levantamos del agua, le estamos diciendo al reino de las tinieblas que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, que hemos sido arrebatados del reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo, dice la palabra. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Que el enemigo no puede contra nosotros, porque nosotros estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Qué importante es recordarlo, qué importante es hacerlo. Porque de esta manera el enemigo se entera que nosotros ya no le pertenecemos más. Esto es tremendo. Y terminamos. Hay un punto más. Yo estoy diciendo, en este lugar físico, porque es un lugar físico. Algunos lo hacen en el río, otros tienen un bautisterio más grande. Nosotros tenemos una pileta, pero tanto Santi como los que se bautizaron antes, como yo que me bauticé aquí en este lugar, aproximadamente estaba el bautisterio. Estoy diciendo que en este lugar físico yo hice un pacto
de una identificación con Cristo y de andar en una vida nueva. Y créanme que no solamente yo, sino todos los que estamos aquí, cuando van al lugar donde se bautizaron, allí ellos recuerdan, y aquí recordamos lo que hicimos un día. Aquí recordamos lo que hicimos un día. Cada vez que cada uno recuerda el día de su bautismo, recuerda. Fíjese, hacemos cerramos el tema. Cada vez que participamos de un bautismo, cada vez que recordamos el día del bautismo, recordamos que un día nos identificamos con Cristo, recordamos que un día morí a la vieja manera de vivir y a mis deseos para vivir una vida nueva. Recuerdo que me comprometí a servir al Señor todos los días de mi vida. Ahora le sirvo a Él. Antes servía al reino de las tinieblas, ahora sirvo al Señor. No es solamente un acto pasajero y que se olvida, sino que cada día debo estar comprometido con el servicio al Señor y con la comunión con la iglesia. Y recuerdo que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver ahora y vamos a participar de esta parte del pacto. Santiago José, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí. Sí. Bien, sí acepto al Señor como Salvador. Bien, bajo la declaración de tu fe en el Señor Jesucristo, yo voy a bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Isaías 40, 28, en adelante dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, sino que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el camino que hoy confesas delante de todo, y te animo a eso, a confiar en Dios, que es el que hace que no nos cansemos y nos fatiguemos, que podamos seguir adelante cada día.